¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por alguien que te traicionó? Alguien que te dejó en el momento en que más necesitabas de esa persona. ¿Y qué harías si la oportunidad de redención apareciera, pero fuera tu última chance de demostrar tu verdadera fuerza? Hoy vamos a adentrarnos en una historia de superación, amistad y perdón que desafiará todo lo que piensas sobre la lealtad y el coraje. Quédate hasta el final, porque la lección detrás de esta historia puede ser justo lo que necesitas para transformar tu vida y alcanzar tus sueños. Créeme, lo que descubrirás aquí puede cambiarlo todo. En una finca llena de vida, donde el amanecer iluminaba cada rincón con una energía vibrante, un caballo pura sangre destacaba como una joya rara, capaz de robar las miradas de todos a su alrededor. Era la estrella brillante, el orgullo indiscutido del dueño de la finca, aquel que estaba a punto de desafiar la pista en una carrera que prometía ser otra victoria en su colección. El caballo ya era un vencedor, una leyenda viva entre los humanos. Pero, a la sombra de todo ese brillo, en un rincón oculto, lejos de la admiración de las multitudes, vivía un cerdo sencillo, sin nada extraordinario a la vista, sin trofeos, sin gloria. Y en el silencio de ese contraste, nacía una amistad que desafiaba toda lógica. El cerdo, con su humildad silenciosa, veía en el caballo algo que nadie más percibía. No era su fuerza imbatible ni su majestad lo que lo cautivaba, sino algo mucho más profundo. Un alma libre que se lanzaba sin miedo a ser quien era, sin importar el juicio de los demás. El cerdo veía grandeza donde los demás solo veían velocidad. Admiraba a su amigo con una devoción casi poética, creyendo que la verdadera grandeza no estaba en las victorias obtenidas en las pistas, sino en la esencia que ambos compartían. El coraje de ser genuinos, de ser libres. Era una amistad que no necesitaba aplausos para ser inmensa. Una mañana, mientras el caballo pura sangre entrenaba para su próxima carrera, un accidente cruel e inesperado lo cambió todo. El caballo cayó, sus movimientos se volvieron pesados, su respiración agitada. El dueño, consumido por la desesperación, no perdió tiempo y llamó a un reconocido veterinario de la ciudad. Cuando el especialista llegó, examinó cuidadosamente al animal, aplicó medicamentos y aseguró que se estaba haciendo todo lo posible. Pero con el paso de las horas, el caballo permanecía inmóvil. Su fuerza parecía desvanecerse con cada instante. En el angustioso silencio de la noche, el veterinario se acercó al dueño, quien tenía los ojos fijos en el establo. Con una mirada sombría, le dijo: «Lo siento mucho, amigo mío. Si el caballo no se levanta antes del amanecer, no tendremos otra opción que sacrificarlos». El aviso sonó como una sentencia, lanzando una sombra de tristeza sobre la finca. El dueño sintió el peso del mundo sobre sus hombros, mientras la luna solitaria iluminaba el establo, donde el caballo yacía vulnerable, luchando contra lo inevitable. Por fuera, el cerdo escuchaba, aterrorizado, las palabras del veterinario resonando en su mente. Si el caballo no se levanta hasta mañana, tendremos que sacrificarlos. El miedo a perder a su mejor amigo encendió su corazón. Sin dudar, corrió hacia el establo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo a mil, entre el desesperado deseo de esperanza y el temor de lo que estaba por venir. Ante el caballo, el cerdo dejó escapar un grito profundo, su pequeña voz cargada de emoción. «Levántate, por favor, no puedes rendirte ahora. Si no lo logras, ellos te van a quitar la vida. No puedo perderte. Eres mi mejor amigo, mi inspiración. No me dejes solo». El caballo, debilitado, apenas podía levantar la cabeza, pero el cerdo no se rindió. Con lágrimas corriendo por su rostro, continuó, cada palabra saliendo como una súplica desesperada. «Estoy aquí contigo. Vamos a nacerlo juntos. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Por favor, lucha por nosotros».
La noche avanzaba y el cerdo no se movió. Hablaba sin parar, su pequeña voz resonando como un tambor de esperanza en la oscuridad. Entonces, algo comenzó a cambiar. Lentamente, el caballo movió las patas, como si las palabras del cerdo estuvieran reavivando una llama que ya se había apagado. Cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, un sonido retumbó en el establo. El caballo se estaba levantando. Temblando, pero decidido, se puso sobre sus patas, con la cabeza erguida una vez más. Su fuerza regresaba, como si el amor y la determinación del cerdo hubieran obrado un milagro. Al verlo de pie, el cerdo soltó un grito de alegría que despertó toda la finca. El agricultor corrió hacia el establo y, al ver al caballo en pie, no pudo contener las lágrimas. Con una sonrisa radiante, exclamó: «¡Vamos a celebrar! ¡Nuestro campeón ha sobrevivido!». La finca se llenó de vida, pero todos sabían que el verdadero héroe era el pequeño cerdo, cuya amistad y valentía habían traído al caballo de vuelta del abismo. Pero lo peor aún estaba por venir. Pasaron los días, y el caballo, ahora completamente recuperado, irradiaba energía y confianza. Llevado por el agricultor a la ciudad, participó en la gran carrera, donde cruzó la línea de meta en primer lugar. El premio fue grandioso, un trofeo brillante, una medalla resplandeciente y una generosa suma de dinero para el agricultor. Al regresar a la finca, el cerdo corrió a encontrar a su amigo, ansioso por celebrar su victoria. Pero su corazón se rompió al escuchar al agricultor gritar con entusiasmo: «¡Hemos ganado la gran carrera! Ahora vamos a matar al cerdo y hacer un gran banquete para celebrar». Desesperado, el cerdo comenzó a gritar pidiendo ayuda, rogándole al caballo que intercediera. Pero el caballo, con el pecho hinchado mostrando su medalla dorada, ni siquiera miró al cerdo. Con indiferencia fría, siguió jactándose, saboreando los laureles de su victoria. «Tengo cosas más grandes en qué pensar ahora», murmuró, ignorando los gritos de su viejo amigo. Tomado por un dolor aplastante, el cerdo cayó de rodillas. Lágrimas recorrían su rostro mientras se daba cuenta de que la amistad por la que tanto había luchado no era recíproca. La pena se transformó en una mezcla de tristeza y rabia, pero no tenía tiempo para lamentarse. Cuando el agricultor comenzó a prepararse para sacrificarlo, el cerdo, acorralado y atado, sintió el miedo crecer. Sin embargo, en ese momento de desesperación, recordó las palabras que algún día le había dicho al caballo: «Sé fuerte, no te rindas con la vida». Esas palabras reavivaron una llama dentro de él. Con un esfuerzo que parecía imposible, el cerdo rompió las cuerdas que lo sujetaban. Respirando profundamente, corrió hacia la puerta de la finca, que, por suerte o destino, estaba abierta. Sin mirar atrás, se lanzó al bosque cercano, donde esperaba encontrar refugio. El agricultor, consumido por una furia devastadora al ver su banquete escapar, montó en el caballo y tomó su escopeta. Juntos, hombre y caballo traidor, emprendieron una persecución implacable, el bosque resonando con el estruendo de los cascos golpeando el suelo y los gritos furiosos del agricultor, que se perdían en la oscuridad. El cerdo corría como nunca, impulsado por el instinto de supervivencia y el dolor de haber sido traicionado. La persecución alcanzó un ritmo frenético, con cada segundo pareciendo un duelo entre la vida y la muerte. El bosque, antes un lugar de paz, se transformaba ahora en el escenario de una batalla desesperada. Pero entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Mientras el agricultor y el caballo galopaban furiosamente, un tronco caído en el camino obligó al caballo a saltar. Sin embargo, en su arrogancia y exceso de confianza, calculó mal el movimiento. El caballo tropezó y ambos, caballo y agricultor, cayeron pesadamente al suelo. El silencio del bosque solo era interrumpido por los gemidos de dolor del caballo y los gritos ahogados del agricultor.
El cerdo, lleno de miedo y desesperación, se escondió entre los arbustos, sintiendo el pavor recorrer cada fibra de su ser. El caballo, ahora tendido en el suelo, no solo había sufrido un accidente, había roto una pata. La gravedad de la situación era devastadora. Un caballo con una pata rota para un agricultor no era más que una carga. El agricultor, paralizado por la incredulidad y el dolor de la pérdida inminente, miró a su pura sangre con una mezcla de tristeza y desesperación. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar era cruel, pero necesaria. Con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, el agricultor levantó su escopeta, la mano temblorosa mientras se preparaba para sacrificar al caballo allí mismo, bajo la sombra de los árboles. El silencio del momento solo fue cortado por el sonido de su propio corazón acelerado y el débil relincho del caballo, que parecía entender el destino que lo esperaba. Escondido entre los arbustos, el cerdo observaba la escena con horror. La adrenalina corría por sus venas mientras veía a su amigo traidor a merced de un destino cruel. Sabía que tenía que actuar. En un momento de pura valentía y desesperación, el cerdo saltó de su escondite, lanzándose sobre el agricultor. El impacto fue inesperado. La escopeta disparó, pero no hacia el caballo, sino hacia el pie del propio agricultor. El agricultor cayó al suelo con un grito de dolor y sorpresa, arrastrándose por la tierra y huyendo mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. El cerdo quedó allí, jadeando y temblando, pero decidido. Había arriesgado su vida por aquel que una vez lo traicionó. Ahora, ambos estaban en una situación crítica, uno herido y el otro luchando contra su propia naturaleza. El caballo, con la pata rota, lloraba amargamente. No era solo el dolor físico lo que lo desgarraba, sino el peso insoportable del arrepentimiento. Sus lágrimas eran de remordimiento y vergüenza. Con dificultad, levantó la mirada hacia el cerdo, que, sucio de tierra y hojas, ahora parecía un gigante. «Yo no merezco tu amistad», balbuceó el caballo, su voz temblorosa. «Fui egoísta, arrogante y te abandoné cuando más me necesitabas. Y aún así arriesgaste tu vida por mí. Otra vez. ¿Por qué?» El cerdo se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y firmeza. Puso una pata suavemente sobre el hocico del caballo y respondió: «Porque eso es lo que hace una verdadera amistad. No se quiebra por los errores, ni se empequeñece ante el dolor. Pero sobre todo, porque elegí ser mejor, incluso cuando tú no lo fuiste. Elegí salvarte, no por lo que fuiste, sino por lo que aún puedes llegar a ser». El caballo sollozó profundamente, su alma rota encontrando algo de consuelo en las palabras del cerdo. «Perdóname, por favor», imploró, con el corazón despojado de todo orgullo. El cerdo sonrió serenamente. «Ya te perdoné. Ahora debes perdonarte a ti mismo». Con el amanecer, los rayos de sol comenzaron a atravesar los árboles, bañando el bosque con una luz dorada. El cerdo miró hacia el horizonte, sabiendo que la libertad lo esperaba. Antes de partir, echó un último vistazo al caballo que, aunque herido, parecía ahora un poco más ligero, un poco más humano en su vulnerabilidad. «Cuídate, amigo mío», dijo el cerdo. «La vida siempre nos da una segunda oportunidad, pero depende de nosotros hacer algo mejor con ella». Y entonces, con pasos firmes, el cerdo se adentró en el bosque, su silueta desapareciendo entre los árboles mientras el caballo lo observaba, la gratitud mezclándose con el dolor. Sabía que nunca olvidaría a ese cerdo pequeño, pero inmenso en coraje, que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad y la redención. Ese día, dos destinos se cruzaron y se separaron para siempre, dejando en el aire la lección de que la verdadera fuerza no está en lo físico, sino en el corazón capaz de amar y perdonar, incluso cuando ha sido herido.
Y mientras el cerdo avanzaba hacia la libertad, el caballo, por primera vez en su vida, sintió el deseo de volverse digno de la amistad que casi había perdido para siempre. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la verdadera esencia de la amistad y el perdón. Al principio, el caballo, en su arrogancia y éxito, traiciona al cerdo, quien siempre lo amó y lo apoyó. Pero cuando todo se derrumba y el dolor se vuelve insoportable, ¿quién está dispuesto a arriesgar su vida por nosotros, incluso cuando no supimos reconocer su importancia en el pasado? El cerdo, a pesar de la traición, demuestra que la verdadera amistad va más allá de los fallos y errores. Arriesga su propia vida, no por reconocimiento ni recompensa, sino por un profundo sentido de lealtad, capaz de superar incluso el dolor de la decepción. La lección aquí es poderosa. Como ocurre muchas veces en nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones donde somos heridos o traicionados, y el dolor de un error puede llevarnos al aislamiento o desesperación. Pero el perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos, tiene el poder de liberar y sanar. Cuando el caballo, en su momento más vulnerable, pide perdón al cerdo, no solo busca la reconciliación, sino también el entendimiento profundo de que fracasó como amigo. El dolor del arrepentimiento le enseña algo mucho más valioso: la humildad. Al reflexionar sobre esta historia, es imposible no preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que realmente perdoné a alguien, o incluso a mí mismo? A menudo, el orgullo y el ego nos impiden reconocer que la verdadera fuerza está en nuestra capacidad de amar y perdonar, incluso cuando hemos sido heridos. El caballo, que era fuerte físicamente, se volvió vulnerable frente a su propia debilidad moral. En cambio, el cerdo, físicamente pequeño pero grande en carácter y valentía, mostró que el verdadero heroísmo no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de arriesgar la propia vida para hacer lo correcto. Entonces, ¿qué podemos llevar de esta fábula a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias relaciones, especialmente en los momentos en que hemos sido traicionados o heridos? El perdón, la humildad y la verdadera amistad requieren valentía, y muchas veces debemos dar el primer paso, incluso cuando el dolor nos impide ver el camino hacia adelante. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuáles han sido las veces en que has necesitado perdonar a alguien, o incluso a ti mismo, para seguir adelante? ¿Cómo manejas el dolor de ser traicionado? ¿Y qué has aprendido de esos momentos difíciles? Deja tu comentario. Comparte tu historia o reflexiones. ¿Qué opinas de la idea de elegir perdonar y ser mejor, incluso cuando es difícil? Vamos juntos, con empatía y valentía, a aprender a transformar nuestro dolor en un camino hacia el crecimiento y la libertad emocional. Si esta historia tocó tu corazón y te motivó a reflexionar sobre la verdadera amistad, el perdón y la valentía, suscríbete al canal ahora y no te pierdas ningún video transformador como este. Si sientes que este mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien, deja tu like, comparte con amigos y anímales a unirse a nosotros en este viaje de crecimiento. Y no te vayas todavía. En la pantalla encontrarás más videos inspiradores recomendados que seguramente seguirán motivándote.